Honorables diputadas y diputados federales y representantes del Senado y de la Suprema Corte de Justicia de México. A 30 años del viaje espacial que tuve el honor de realizar en representación de México, hoy es para mí un privilegio tener el uso de la palabra en esta tribuna. Agradezco la presencia de todas las personas que nos acompañan en este acto. Como ciudadano de esta gran nación libre y soberana, externo mi más profundo agradecimiento por tan importante oportunidad para hablar con ustedes. Creo firmemente que ninguno de los mexicanos que actualmente vivimos podemos imaginar o dimensionar aquellos tiempos terribles y convulsionados de nuestra independencia y nuestra Revolución Mexicana. Vemos a la democracia como algo normal, con sus fallas y sus virtudes. Olvidamos que muchos arriesgaron o sacrificaron su vida para que hoy podamos decir que somos libres, no únicamente en lo político, sino en nuestro pensamiento, y con el poder de cada individuo para expresar sus ideas, aunque no sean compartidas por los demás. Hoy estamos reunidos para honrar la memoria no solamente de Eduardo Neri Reynoso, sino de todos aquellos héroes legisladores y ciudadanos comunes que en esas épocas de incertidumbre e inestabilidad social lucharon, cada uno de acuerdo con sus ideales y sus posibilidades, para que México pudiese ser un país más promisorio y justo. Agradezco a la legislatura 63 de la Cámara de Diputados que la medalla Eduardo Neri y legisladores de 1913, correspondiente a este año, se me otorgue a mí, habiendo tantos ciudadanos, mujeres y hombres que igualmente la merecen por su esfuerzo, su honestidad y su entrega diaria para ser útiles a la patria. Hubo candidaturas de varias personas con una gran trayectoria, a tal grado que llegué a pensar que tal vez yo no recibiría la medalla. Debo agradecer en particular al PRD por haberme propuesto con entusiasmo, al escuchar la iniciativa del diputado Armando Soto, pero también externo mi gratitud a los demás partidos políticos de esta Cámara plural, que igual y decididamente me apoyaron con su voto. Sin el apoyo de mis padres, yo no sería absolutamente nada. Por ello, esta medalla se la dedico a la memoria de mi padre Rolando y a mi mamá Cristina, quien espero esté con nosotros muchos años más. Coincidentemente, hoy ella cumple 84 años, así que también se trata de un regalo de aniversario. Saludo afectuosamente a mis tíos, hermanos, primos, sobrinos y demás familiares. También a mis amigos, compañeros de estudios, colegas ingenieros, alumnos y profesores que me acompañan en esta ceremonia. Y no solamente saludo a mi familia directa, sino también a los descendientes y familiares del fallecido legislador Eduardo Neri Reynoso. El que compartamos el apellido Neri no es una simple casualidad. Somos parientes. Ambas familias descendemos de un mismo tronco común. Mi tío Eduardo Neri Reynoso y yo somos, respectivamente, nieto y bisnieto
del general Canuto Alejo Neri. Es poco común, pero hoy un Neri recibe la medalla Neri. Y como la ocasión lo ameritaba, me he dedicado a hacer una exhaustiva investigación en los documentos y libros escritos por mi abuelo. Y he consultado verbalmente a varios de mis tíos de mayor edad, pues ellos son los que recuerdan mejor nuestros orígenes y los amores y desencuentros de nuestros antepasados. Con el transcurso del tiempo, los hechos de otras épocas se van desvaneciendo, al grado que se borran u olvidan. Y cuando se es joven en los siglos XX o XXI, hay cosas que uno no pregunta a los padres o a los abuelos. Uno tiene otras inquietudes y solo mira hacia el futuro. Es muy importante conocer nuestras raíces y sentirnos orgullosos de nuestros ancestros, sin importar de dónde fueron o cómo vivieron. Saber de ellos nos ayuda a valorar sus esfuerzos, sus luchas, sus ideales y sus logros. Después de todo, gracias a ellos, nosotros estamos aquí y debemos aprender a honrarlos para siempre. Uno de los municipios del estado de Guerrero se llama precisamente General Canuto Alejo Neri, en reconocimiento a su participación heroica para defender la República, junto con otros generales ilustres que apoyaron a don Benito Juárez durante la intervención francesa. El propio general Mariano Escobedo, comandante en jefe de las tropas republicanas, condecoró a mi bisabuelo Canuto con la primera clase y la cruz. Hoy sus restos reposan en la iglesia de San Francisco en Chilpancingo. Eduardo Neri Reynoso y su tío natural, Rodolfo Neri Lacunza, mi abuelo, estudiaron leyes al mismo tiempo en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Los dos obtuvieron su título en 1910, pocas semanas antes de que la Revolución Mexicana estallara. Eduardo Neri nació en Zumpango, a pocos kilómetros de Chilpancingo, en 1887. Fue hijo de doña Reverina, a su vez hija del general Canuto y de Antonia Reynoso. Como Reverina no se había casado conforme a los cánones establecidos, el general registró a su nieto Eduardo como si fuera su hijo. Por otra parte, Rodolfo Neri, nacido en Chilpancingo en 1880, era hijo del mismo general, pero de madre diferente. O sea que mi abuelo era medio hermano de Reverina y tío en primer grado de Eduardo Neri Reynoso. Quiero pensar, con el debido respeto a su memoria, que mi valiente bisabuelo Canuto era también un tremendo enamorado. Ya que tuvo muchos hijos, tanto con Antonia Reynoso como con mi bisabuela Virginia Lacunza Galeana, de quien dicen era una mujer muy bonita y descendiente de don Pablo Galeana, uno de los grandes héroes de la independencia. La mayoría no sabemos los detalles de las costumbres y convencionalismos de aquellos tiempos, pero el caso es que el general Canuto, como se dice coloquialmente entre nosotros los mexicanos, estaba tan prendido de mi bisabuela Virginia
que se la robó. Y así fue que nació mi abuelo Rodolfo Neri Lacunza. Me parece que son datos muy interesantes. Como comprenderán, han sido mantenidos celosamente como secretos de familia por muchos años, pero bien podrían ser material para una buena novela histórica, llena de romanticismo, intrigas y heroísmo. Eduardo Neri Reynoso y mi abuelo, siendo ambos jóvenes parientes e impetuosos guerrerenses, sobrino y tío con solo 7 años de diferencia en edad, y dado que compartían la misma profesión, siempre tuvieron una relación muy estrecha y ambos fueron férreos oponentes a la dictadura de Victoriano Huerta. De niño y adolescente, yo escuchaba algunos relatos de mi abuelo y de mi padre Rolando, de aquellos tiempos del Porfiriato, de la Revolución Mexicana y de cómo mi bisabuelo, el general Canuto, había sido envenenado en un desayuno por órdenes de don Porfirio Díaz. Él fue uno de los precursores de la Revolución Mexicana y, entre otras cosas, insistía en que los gobernadores de Guerrero debían de haber nacido ahí, lo cual no era del agrado de don Porfirio. Supongo que todos estos antecedentes históricos, familiares y el orgullo de nuestro árbol genealógico nos ha llevado de la manera más natural a mis tíos, hermanos y primos a sentirnos obligados a vivir con honradez, dedicación y amor a nuestra tierra. Todos somos de clase media. La mayoría hemos estudiado en la UNAM y día a día honramos la memoria de nuestros antepasados, procurando y esperando que los miembros más jóvenes de la familia también sepan honrar este legado, superándose con esmero, sacrificio y responsabilidad, siempre a favor de la justicia y la verdad. Ese era el pensamiento de Eduardo Neri Reynoso. Es el mío propio y también el de millones de compatriotas por todos los rincones de la República Mexicana. Además de a mis padres, esta magnífica medalla que recibo con emoción y gratitud, se la dedico a todos los profesores y profesoras del país. Que con verdadera devoción ejercen su profesión. Y desde luego también a las nuevas generaciones de alumnos de todos los grados que acuden a las aulas en busca de conocimientos, herramientas y habilidades que les permitan sobrevivir con dignidad en nuestra sociedad. A partir de aquellos tiempos aciagos de la independencia y la revolución, México ha progresado, sin duda, pero no lo suficiente ni al ritmo que los tiempos exigen a nivel mundial. La corrupción de políticos y empresarios ha aumentado descarada y escandalosamente. No hay valores, no hay amor a la patria, no hay generosidad hacia los millones de pobres y analfabetas que abundan en el territorio nacional. Hay mucha simulación. La impunidad está a la orden del día. Por ello, los mexicanos cada vez creemos menos en quienes nos gobiernan. Si estos no respetan las leyes que emanan de este sagrado recinto, ¿cómo esperar que los ciudadanos que sufren de hambre y discriminación también las respeten?
El ejemplo siempre debe venir desde arriba. Mi abuelo Rodolfo Neri Lacunza fue gobernador del estado de Guerrero de 1921 a 1925. Su gestión no fue sencilla, pues tuvo que atravesar acontecimientos muy duros, como el de la rebelión de la Huertista. Siendo civil, fue el único gobernador en todo el país que se enfrentó al levantamiento de Adolfo de la Huerta. Y también fue el primer gobernador de Guerrero, después de la Revolución, que terminó el periodo para el que fue electo, aunque la reacción, las traiciones políticas, la envidia y la ingratitud han tratado de desvirtuarlo. Como pocos en la historia, mi abuelo fue un gobernador honesto. Murió con pocos recursos económicos. Ya en sus últimos años, lo recuerdo caminando tranquilamente por las calles de Chilpancingo, mientras la gente que pasaba, sin importar su condición social, lo saludaba con respeto y admiración. Ojalá tuviésemos hoy muchos exgobernadores que pudiesen decir lo mismo de ellos. Corrupción e impunidad van de la mano. El concepto del fuero se ha convertido en escudo contra la justicia. Solo se castiga a los llamados incómodos, igual que en una dictadura. Del lado ejecutivo, el pregonado derecho a la información administrativa es muy limitado. En la realidad, nadie tiene acceso a la lectura de contratos millonarios ultrasecretos que tal vez serán públicos muchísimos años después, cuando los involucrados ya no puedan ser cuestionados ni perseguidos. Ambos flagelos, corrupción e impunidad, traen consigo violencia, muerte e inseguridad. Y la sociedad cada vez respeta menos a las autoridades. Es un círculo vicioso que todos los mexicanos debemos tratar de romper para bien de nuestra patria. Estamos inmersos en un proceso recurrente que, sin importar hacia dónde miremos, para explicarnos nuestra situación de vulnerabilidad social, todos los senderos siempre nos llevan de retorno hacia el tema de la educación. Sin educación, sin civismo, sin valores nacionales, un país no tiene futuro. Es un país débil y vulnerable. A veces, algunas personas me han dicho que no creen en el nacionalismo. Yo sí creo firmemente en él, porque aunque la Tierra se vea maravillosa y radiante desde el espacio, uno como astronauta que ha tenido el privilegio de portar el escudo nacional de su patria, no puede negar que las fronteras existen, que hay guerras y diferentes ideologías, y que todas las naciones se esfuerzan día a día para conservar su estatus económico o mejorarlo. Es un mundo aparentemente globalizado, como se estila decir en la política y la economía, pero con reglas, límites, pasaportes, visas, trueques, donde el poderoso abusa del débil y la competencia es cada vez más agresiva y despiadada. Si la base de la pirámide educativa en México está carcomida por el descuido de varios sexenios y la complicidad del gobierno con líderes y caciques irresponsables y apátridas,
Podemos llegar a la cima convirtiéndonos en un país rico en ciencia y tecnología. Durante casi un siglo, los ingresos petroleros ayudaron a mantener una aparente estabilidad social, una moneda fuerte, un equilibrio nacional. Pero hoy los precios del petróleo están por los suelos, al mismo tiempo que el mundo clama por energías limpias y por frenar el calentamiento global. El peso se sigue devaluando. Ha habido mucho despilfarro y mala administración. Y nos hacen creer que con unas simples reformas las cosas van a cambiar para bien. Como si con una varita mágica México se vaya a subir a una poderosa catapulta que lo impulsará a la velocidad de la luz hacia un futuro muy brillante, mientras la corrupción y la impunidad sigan vigentes. La migración siempre ha existido, desde los tiempos prehistóricos. Gente que abandona su tierra para buscar un mejor nivel de vida y que envía remesas a sus seres queridos. Pero cada vez será más difícil cruzar fronteras, en buena medida por políticas internas de las naciones y por los avances de la tecnología y los sistemas modernos de vigilancia. Así como el petróleo se acaba y se abarata, las remesas irán disminuyendo, conforme las siguientes generaciones ya no sientan ningún arraigo con el país de origen de sus ancestros. Hay fuertes fricciones internacionales en el horizonte. Tarde o temprano, la migración ya no será tan sencilla. Tenemos que pensar prioritariamente en los mexicanos que aquí nacen, crecen y luchan día a día. Sin petróleo o con precios muy bajos, sin remesas, ¿qué le queda a México? Podemos voltear hacia el turismo y la industria, pero el turismo también está en grave peligro, en parte por la inseguridad y porque surgirán nuevos destinos paradisíacos, como Cuba, por ejemplo. Dentro de 1 o 2 décadas será posible volar al otro lado del mundo en pocas horas y habrá un nivel más complejo de competencia turística. Nos queda solo la industria. Hasta ahora solo maquilamos productos de empresas transnacionales, con mano de obra barata y con contratos de inversión ventajosos para quienes traen algunas migajas en dólares. Se nos habla de una industria aeroespacial mexicana. Es cierto, tenemos una cierta solidez en la industria aeronáutica o de aviación, pero de espacial todavía no tenemos nada. Ojalá pronto se den las condiciones para que la industria espacial realmente vaya surgiendo en México. Estamos en el siglo de la robótica y la colonización de otros mundos. Muy posiblemente encontraremos vida extraterrestre en poco tiempo. Las nuevas generaciones de ingenieros y científicos necesitan retos, grandes proyectos. Sin retos, ningún ser humano se esfuerza y no evoluciona ni progresa. Pero los retos por sí mismos no bastan. Hay que etiquetar los proyectos con fechas de conclusión y entregarlos funcionando correctamente en tiempo y forma.
Tenemos que aprender a ser disciplinados, a trabajar con fechas y calendarios, a ya no inventar todo tipo de excusas por demoras o descuidos. El primer mundo avanza y cada vez se separa más de nosotros, así como las galaxias se siguen alejando de nuestra Vía Láctea. Nuestro viaje espacial de hace 30 años llenó de orgullo nacional a toda la juventud mexicana, porque uno de los suyos, sin importar cómo se llamara, estaba orbitando la Tierra. Por ese simple hecho, muchos decidieron estudiar ciencias o ingeniería, a continuar sus estudios sin dejarse vencer fácilmente, a aprovechar las oportunidades y bondades de la educación pública. Fue el mayor beneficio de esa primera incursión de México en el cosmos, y es preciso dejar a un lado la mezquindad política para que ese sueño de superación no se apague. Por mi parte, mi misión en la Tierra comenzó en el momento en que la nave espacial Atlantis aterrizó en diciembre de 1985. Y desde hace más de 30 años me he dedicado con pasión incansable a la docencia y la investigación, y a divulgar la ciencia y la tecnología espaciales por todos los rincones del país. Porque el futuro de México está en la ciencia y la tecnología, en el dominio del conocimiento. De ahí que hay que invertir cada vez más en educación en todos los niveles, con programas de estudio actualizados y realistas, con la infraestructura adecuada, con apoyos escolares de alimentación, con más becas para los alumnos sobresalientes, con programas específicos para los niños genio, con instalaciones deportivas y laboratorios modernos. Es preciso reinstalar el civismo, materia que fue erradicada hace años por algún gobernante desorientado. Inculcar valores nacionales, enseñar a respetar los derechos humanos, las leyes y los reglamentos. Y desde luego, debemos tener profesoras y profesores bien capacitados y remunerados con dignidad. Guerrero le ha dado a México grandes héroes a través de la historia, pero hoy ese estado querido está sumido en la pobreza, la violencia y el analfabetismo, por la ingratitud del gobierno federal durante 2 siglos. Por mucho tiempo ha sido olvidado, se ha quedado rezagado a nivel nacional, y su gente alegre y trabajadora necesita nuevas opciones y oportunidades de empleo honesto y limpio, como son todos ellos por naturaleza, pero que en muchos casos las políticas distorsionadas los arrojan a delinquir para sobrevivir. Insto a los 3 poderes para que le den la mano a Guerrero, un estado fértil y generoso, Guerrero, un estado fértil y generoso, con millones de jóvenes sedientos de justicia, educación, salud, oportunidades de empleo, mejores servicios en la costa y en la montaña. Falta mucho trabajo por hacer. Tenemos que erradicar la ignorancia, la censura, la intolerancia y la discriminación en todas sus formas. Y solo podremos lograrlo fortaleciendo la educación y al mismo tiempo desarrollando nuestra propia tecnología.
Hay un largo camino por delante y millones de jóvenes que ya no pueden seguir esperando. Debemos estar unidos, conciliando nuestras diferencias. Muchas gracias.